Bienvenidos, bienvenidas. Ongi etorriak izan zaitezte, 19. Giza Eskubideen Zinemaldiko bigarren egunera eta Eskuraz Zentroak antolatu duen 4. Giza Eskubideen aldeko pedagogia baliabideen azokara. Ezer baino lehen, gogorarazi nahi dizuegu musukoa ondo jarrita izan beharko dugula, eta bestetik ere, aretoko langileen jarraibideak betetzea eskatzen dela. Mila esker. La película que vamos a ver se proyecta en el marco de una de las actividades paralelas del festival. En esta ocasión, el Centro de Recursos Pedagógicos en Derechos Humanos, Eskura, ha organizado la 4ª edición de su feria sobre materiales pedagógicos. Este año, la temática ha versado sobre memoria para la convivencia. Se han presentado recursos pedagógicos diversos que lo que buscan, al fin y al cabo, es incluir ese enfoque en vulneración de todo derecho humano durante los conflictos. Porque educar en memoria es imprescindible, sobre todo ¿para qué? Para alimentar el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición. Matrioscas, las niñas de la guerra, compite en sección oficial. Está dirigida por Elena Bengoechea y producida por Aruru Filmak, Syncro y Pirámide Production. Se trata de una pieza que aborda las vidas de 4 mujeres resilientes y pone sobre todo sobre la mesa cómo el exilio les brindó la oportunidad de desarrollar su derecho a la vida, al trabajo, a la familia y también a la libertad. Esta película contribuye a la memoria, pero sobre todo contribuye a la visibilización de las mujeres en la memoria. Tener en cuenta esta perspectiva y proyectarla en un lugar como este, como el Victoria Eugenia, promueve que la memoria social adquiera ese reconocimiento que merece en la memoria histórica. Porque hacer memoria con el relato de las comunidades que vivieron conculcaciones de derechos en silencio nos lleva a una memoria compartida y más amplia. Nos lleva al final a una memoria democrática y es esta la que servirá para hacer pedagogía de calidad. Tras la proyección, tenemos el gusto y la suerte de contar con la presencia de la directora del film y del director de la Cátedra UNESCO de Educación para la Justicia Social, Javier Murillo, para hacer un coloquio que durará hasta las 2 de la tarde. Así que les invitamos a que se queden para poder escucharles. Y no olviden, por favor, también que podrán votar la película tanto en el QR que les hemos facilitado ahora como a la salida de la sala también. Así pues, disfruten de Matrioscas, las niñas de la guerra. Con todos ustedes, Elena Bengoechea y Javier Murillo. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Bueno, vamos a dar comienzo al coloquio que tendrá aproximadamente una duración de unos 30 minutos y después daremos también la posibilidad de abrir preguntas al público. Por lo tanto, bueno, aquello que se les ocurra, bienvenido será, lo agradeceremos. Voy a leer, antes de nada, las biografías de ambos profesionales que tengo a cada uno de mi lado. Elena Bengoechea es realizadora, diseñadora editorial y periodista, máster de documental creativo en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba, y especializada en estudios de género por la Universidad de Barcelona, máster Duoda. Dedicada al cine de no ficción, ha realizado piezas audiovisuales para diferentes ONGs, museos y entidades en temáticas como feminismo, memoria histórica o educación para el desarrollo. Colabora con el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmaison de Barcelona en proyectos formativos y de nuevas narrativas audiovisuales. Es socia de NAPAR, Asociación de Productoras y Profesionales del Audiovisual de Navarra, y de CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales. Ongi etorri, Elena. Tenemos a mi izquierda a Javier Murillo Torrecilla, director de la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid, UAM, profesor titular de esta y coordinador del Grupo de Investigación Cambio Educativo para la Justicia Social, secretario académico del Instituto Universitario de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No Violencia, Demospaz, de la UAM,
y coordinador general de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar. Ha sido coordinador general del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la UNESCO y director de estudios del Centro de Investigación y Documentación Educativa del Ministerio de Educación. Investigador principal de la Red de Excelencia, Red de Investigación sobre Liderazgo y Mejora de la Educación y coordinador nacional de la Red International Successful School Principalship Project. Ha trabajado también como consultor experto en investigación y evaluación educativas en diferentes países de América Latina, México, Panamá, Bolivia, Perú y Brasil, y con distintas agencias internacionales, UNESCO, OCDE y Convenio Andrés Bello. Ongi etorri, bienvenido. Eskerrik asko. Es regatic. Qué bien lo has dicho. Bueno, a mí me gustaría, antes de comenzar las preguntas, que con esta imagen hemos visto un texto de María Zambrano, volver a leerlo, porque es tremendamente poderoso y yo creo que aglutina muy bien, ¿no?, todo aquello que tú quieres expresar. Y dice así: éramos como náufragos que la tempestad arroja a una playa como un desecho, que es a la vez un tesoro. Llevábamos algo de allí, allá donde fuera, no tenían. Algo que solamente tiene quien ha sido arrancado de raíz, la persona errante, quien ha sentido el peso del cielo sin tierra que lo sostenga. María Zambrano. Elena, te has inspirado en María Zambrano, en Carmen Martín Gaite. ¿Cómo nace el germen de Matrioscas? Dinos, cuéntanos tu porqué personal y profesional a la hora de llevar a cabo esta película que versa sobre niñas de la guerra y también hijas del exilio. Sí, como María Zambrano, que también era hija del exilio. Ella con su hermana vivió prácticamente la mayoría de sus años fuera. Después de leer este texto, lo que voy a decir igual queda un poco mal, pero es que realmente la historia empezó por casualidad. Fue por casualidad. Yo me enteré por casualidad sí, obviamente sí sabía de la historia de los niños de la guerra, ¿no?, de que uno de los países que habían ido era la Unión Soviética, entonces Unión Soviética. Lo que yo no sabía es que un grupo de 200 personas fue para Cuba entre el 61 y el 63 de forma voluntaria, pues como explica la hija de Alicia, por un convenio que hicieron entre la recién surgida revolución y el PC, el Partido Comunista Español, que en aquel momento estaba exiliado en Moscú. Y así empezó, me contó esta historia, me la contó Joseba Sarriona un día, se me enteré por casualidad. Y él me dijo, porque la mayoría de estas personas eran vascas o asturianas. La mayoría de los barcos salieron del Musel, que es el puerto que sale ahí, y de Santurtzi. Entonces, allí tienen relación porque muchas de ellas estaban en la asociación vasco-navarra, que le llaman allá, de La Habana, ¿no? Y así empecé, conocí a una, luego a través de esa conocí a otra, luego a través de la otra conocí a otra, que a su vez ya se había vuelto para su tierra, y luego cuando volvimos, cuando ya teníamos la investigación avanzada ya, y volvimos, continuamos aquí con otras que estaban sobre todo en Asturias, y a Teresa la conocimos un año más tarde cuando fuimos a Rusia. Y ha sido todo como, bueno, hemos tenido suerte, ¿no?, de ir encontrándolas entonces y después, porque ahora sí, bueno, me he quedado así mirando porque he visto que había una señora que justo ha salido, que estaba en silla de ruedas, que parecía muy mayor. Cada vez que veo una señora así pienso, es una de ellas, porque en Bilbao me pasó también, que después de hacer la película han ido apareciendo más, porque bueno, es la última generación, ¿no?, creo yo, de los últimos testimonios que quedan todavía vivos y vivas de aquellos años, ¿no?, y de todas esas peripecias que han vivido, y me parece fundamental, para mí era fundamental que hablaran, ¿no? Como bien dice Teresa, hemos estado callados muchos años, y entonces para mí eso era fundamental. Así empezó la historia, y yo creo que esto pues seguirá toda la vida, porque todavía sigo conociendo a otras mujeres y a otros hombres y recogiendo testimonios, sí. Es cierto que especialmente en lo relacionado a la memoria, las mujeres han sido especialmente invisibilizadas, su historia no ha sido contada, y en este caso concreto vemos como Araceli, Julia, Alicia y Teresa personifican desde lo que han vivido, sufrido y a la vez también disfrutado, porque son 4 mujeres muy resilientes, cuya forma de ver la vida es notoriamente, como diría yo, inspiradora, ¿no? ¿Qué supuso para ellas también
formar parte de esto. Es decir, que en un momento dado una cámara, alguien se interesara y dijera vuestra historia nos importa y la vamos a recoger, la vamos a cuidar, porque creemos que esto tiene que llegar a muchísima más gente. Fíjate que yo creo que tampoco eran muy conscientes, o sea, con esa claridad de decir esto lo tenemos que contar. Yo creo que era más el tema de, o sea, estamos olvidadas, ¿no? O incluso no darle importancia, porque para ellas, bueno, se ha visto, eran unas jefas, son unas jefas. Son unas jefas. Y para ellas esto era lo normal. O sea, para Alicia lo normal era dirigir 7 hospitales, para la otra lo normal era tener 40 hombres a su cargo, que como ella dice, pues se tuvo que imponer porque no le hacían ni caso, pero buena soy yo. Y, o sea, quiero decir, para ellas era una cosa normal. No sé, no, yo creo que igual Araceli y Teresa, que son las que vuelven, ¿no? Que eran igual un poco más conscientes, sobre todo, porque tampoco es casualidad que las dos el resto de su vida militaron en asociaciones memorialistas. Araceli fue la presidenta de la Asociación de Niños de la Guerra de Asturias hasta que tenía 94 años. Teresa, a día de hoy, sigue militando en la Asociación de Represaliados y Expresos de Franco. Sobre todo, ese papel activo lo tenían muy claro. Igual el de la película lo veía más como, bueno, una película, más la acción política, yo creo. Pero sí que me pasó en Asturias con una mujer que se llama Libertad Fernández, que vivió también en Cuba 30 y tantos años, que cuando yo la conocí ya estaba enferma, tenía una pierna rota, y cuando fuimos a verla, que estaba en una residencia, ella me dijo, ella se quedó, una señora, también había estudiado en Moscú, es economista, fue con su hermano y su hermana y los tres también con carrerones, y ella me decía, pero ¿y usted por qué quiere hablar de nosotras? Me decía, ¿no? Y decía, bueno, pues porque, Libertad, es que me parece que tenéis que ya, pero no tienes ninguna abuela ni ningún abuelo que eran también, o sea, ella no acababa de entender, pensaba que solamente se establecía ese vínculo familiar porque efectivamente pues no sé si les ha hecho mucho caso, ¿no? Y es una verdad que se ha contado a medias, una justicia inexistente y una reparación también nula, ¿no? O muy escasa, ¿no? Sí que consiguieron un resarcimiento y una pensión no contributiva, y para de contar poco más, algún homenaje que se les hace en el 2017 cuando fuimos a Rusia, porque se les hizo un homenaje de los 80 años de la llegada, pero allá. Quiero decir que no se les ha hecho mucha... Y ya te digo, y ellas también creo que han interiorizado también eso, ¿eh? Que bueno, que no lo ven tampoco como... Ya te digo, ella por ejemplo, a Libertad le chocaba mucho, que no sé, ¿por qué te interesa? ¿No? Y me decía, bueno, porque sois mujeres interesantes. Y entonces se ponía seria y decía, lo que hemos pasado y lo que tienen todas, ¿no? Los soviéticos, cómo se portaron con nosotras, Pero no tienen esa... Le chocaba mucho, y a las otras también. Como... Claro, qué interiorizado está, ¿no? Que sí, la historia al final se ha contado de determinado ángulo, que la ausencia de otros ángulos, bueno, ya casi a día de hoy empezamos quizá a discutir, ¿no? La falta de la invisibilización, el caso de las mujeres es algo muy obvio porque no solo se da obviamente en determinados aspectos, es una estructura que sostiene, ¿no?, estos códigos muy concretos. Y por ejemplo, Javier, estamos hablando al fin y al cabo que es la mujer como ciudadana, ¿no?, como identidad ciudadana, es decir, es poner en valor eso, tanto que lo fueron como que lo siguen siendo. Bueno, yo quería comenzar agradeciendo a Elena por este trabajo que para mí es fundamental, que para mí, como dice al principio, es una lección de vida que no podemos olvidar. Y quien no puede olvidarla es quien no la ha vivido todavía, que son nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Para mí esta obra tiene un carácter claramente pedagógico porque aborda elementos fundamentales que no podemos perderla. Y además es la imagen viva de la resiliencia de estas mujeres que tan han sido olvidados y que tenemos que rescatar para hacer una educación en igualdad, como tiene que ser. Y aborda elementos fundamentales como es, en primer lugar, y voy a empezar un poco, el tema de la paz. Seguro que a Elena no se le ocurría que cuando presentaba aquí esta película unos años después, estábamos en plena guerra en Europa. Y nos recuerda no solamente una guerra, 2 guerras. El sitio de Leningrado tan brutal que vivieron con esas sutiles comentarios que estremecen simplemente con oírlo. Y creo que desde la educación tenemos que poner
una primera palabra diciendo no a la guerra y una educación para la paz que quizás se nos había olvidado, pero que hay que retomarla. Y una educación para la paz que se base en la paz. Y uno en la guerra que significa no al rearme, porque un rearme que obviamente va a hacer que muchos gastos no vayan a temas sociales, a sanidad, a educación, sino que vayan a la guerra. Por tanto, yo creo que Elena nos vuelves a recordar ese no a la guerra que no está tan lejos, que está aquí y que lo hemos vivido. Y yo creo que es importante para nuestros adolescentes que sepan que esa guerra, que lo ven por las películas, pasó aquí. Esos comentarios acerca de Guernica, tan terribles. ¿Cuántos jóvenes saben lo que es Guernica, lo que significó el brutal asesinato que fue? No voy a seguir, tenemos un rato para hablar, pero desde luego con la guerra se acabaron los derechos humanos. No hay derechos humanos con la guerra. Si hay el primer derecho humano es a la vida y la guerra es el mayor atentado que hay. Tenemos que luchar contra la guerra aquí y ahora y en el futuro, y empezando por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes. Esta película para mí es alegato a la vida, un alegato a la paz, porque todos los terribles, estas mujeres que tanto sufrieron, y me encanta que sean las palabras de las mujeres, lo que están diciendo es un no a la guerra y a las consecuencias tan terribles que sufrió España durante 40 años, que fue por la guerra. ¿Y que sufrieron? Perdona, querías... No, quiero decir que has dicho que cuántos jóvenes, pero es que cuántos jóvenes hay unos cuantos que no saben, ni siquiera saben quién era Franco. O sea, me parece mucho, eso sí que me parece grave, ¿no? Es como aquí 40 años de dictadura y otros 40 de no se sabe muy bien qué, porque digamos que los poderes fácticos ahí siguieron y en eso se ha educado la gente. Y yo creo que la película se ve claramente, o sea, la historia de Teresa, la deriva de Teresa es muy distinta a la de las otras. Bueno, es decir, las que vuelven, ¿no? Se encuentran con lo que se encuentran. Porque, bueno, Araceli aún volvió en el 84. Justo 4 meses antes había muerto su marido. Murió 4 meses antes de Franco y ella tenía claro que no iba a venir hasta que se muriera Franco. Y Teresa vuelve en el 59, creo que es. Se encontró con lo peor. Entonces, claro, esta desmemoria, esto sí que es grave, que para mí, vamos. Y a pesar de que yo en el fondo pienso que ellas fueron unas afortunadas, ellas, porque tienen muchos elementos en común con ellos, con los niños de la guerra, y más allá de ese sufrimiento, de esas guerras y de todo eso, ellas tuvieron una suerte bárbara, porque aquí lo dicen además, ellas lo tienen claro. Aquí hubieran sido como menores de edad, que es lo que han vivido nuestras madres, ¿no? Y nuestras abuelas, las que aquí se quedaron. Efectivamente. De hecho, Araceli en un momento dado dice, yo no cambio mi vida, no la cambiaría por nada. ¿Por qué? Porque tuve acceso a un trabajo, a una educación, a un estilo de vida que en ese momento aquí hubiera sido imposible. Imposible. Bueno, para todas las mujeres en general, quiero decir que ellas además eran de familia obrera, eran todas de familias humildes, o sea, todavía peor, ¿no? Pero sí, para mí es la palanca que ellas utilizan con su propia vida para de ahí adquirir ciertas cuotas de poder que para las mujeres en aquellos años era una cosa muy rara. Pues, y luego además, es que además también son testigas de la historia con mayúscula, ¿no? Y ellas no salen en los libros. El marido de Alicia, cuando habla de la crisis de los misiles, su marido fue a Cuba también como asesor militar. Es uno de los que estaban en la disputa de los cohetes, que me decía la hija. Era su padre. Y su padre sí sale en los libros, pero ella no sale. Y ella, con otros 4 médicos, son los que crearon el plan para erradicar la tuberculosis en Cuba. Tardaron 4 años, pero lo consiguieron. Y ella, se le nota cuando habla de su trabajo la pasión con la que habla, ¿no? Y sí, salen los libros tal vez de Cuba, pero aquí, como tantas otras mujeres después del exilio, ¿no? O yo qué sé, como por ejemplo Remedios Varo, que en México la adoran y aquí no la conoce ni Dios. Bueno, es así, sobre todo con las mujeres, ¿no? Estamos hablando además de patrimonio tanto inmaterial como material. Es decir, es un patrimonio que es el derecho de ellas de ser visibles, de que ya forman parte, que se sepa, ¿no? Están vivas, que se sepa, o estuvieron vivas, que se sepa. Pero estamos perdiendo todo el mundo. Si ese patrimonio, de alguna manera, igual que el ejemplo que tenemos aquí con Matrioscas, no se archiva, no se crea y no se reproduce una y otra vez y se difunde. Efectivamente, de hecho esta semana está siendo una semana fundamental para el tema de la incorporación de la memoria democrática
en el currículo de los jóvenes, de los adolescentes. El martes 29, se aprobó o se publicó el decreto de enseñanzas mínimas para la ESO y secundaria. Y allí no aparece, como nos hubiera gustado a muchos, la memoria histórica, la memoria democrática, la represión franquista que hubo de manera adecuada. Ayer mismo un grupo de colectivos de memoria histórica presentaron a la ministra un montón de miles de firmas para reivindicar que no se pierda la memoria histórica, que se incorpora en el currículo el estudio de la represión franquista que tanto mal daño hizo. Hay mucha gente que quiere olvidar esa etapa de la vida, pero no podemos olvidarla, y creo que el trabajo de Elena está ayudando a que se recuerde. Por eso, para mí, los destinatarios son estos jóvenes que no lo han vivido y que tienen que saber lo que fue nuestra historia pasada. Y estas mujeres son la historia viva, son la memoria que no podemos olvidarla. Y tenemos que seguir reivindicando que es necesario que en el currículo, que las docentes trabajen la memoria histórica, trabajen la represión franquista para que no se vuelva a repetir, que ya está en las administraciones, que se puede repetir. Que igual tiene más que ver muchas veces con la propia voluntariedad del profesorado que con las obligaciones curriculares, ¿no? Yo también lo digo por experiencia, por amigos y amigas que están en el profesorado, y es así, o sea, es que eso es triste. Y ya no digamos en cuanto a ley, ¿no? Porque tú comentabas, pero claro, todo lo que es memoria histórica, no solo de esos 40 años de Franco, sino también todo lo que hubo después en la denominada transición, ¿no? Que también hay ahí mucha verdad, justicia y reparación, ¿no? Y yo qué sé, pues el caso de Martín Villa, por ejemplo, ¿no? que se ha quedado ahí imposibilitado. Eso políticamente no se ha hecho, y es lo que se tiene que hacer también, efectivamente, desde el punto de vista educativo, pero desde el punto de vista político, sobre todo. Porque estamos hablando, en el caso, por ejemplo, hay muchos paralelismos respecto a lo que vemos sobre el pasado, lo que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? En nuestra propia realidad, en el aquí y ahora. De hecho, también me gustaría comentar la imagen de esta edición del Festival de Cine de Derechos Humanos. Es Nilofar Bayat, activista, deportista y refugiada de origen afgano. Ella ha tenido que escapar de una guerra. Ella también fue atacada por un obús, como Teresa. Ambas quedaron con una capacidad física también mermada. Es decir, una y otra vez se repite. Y siempre se dice, ¿no? Si la historia no la conocemos, tenemos el peligro de repetirla. Eso, de alguna manera, que tanto lo decimos, que tan bien nos suena, que todo el mundo entendemos, eso en los currículos, en el día a día, en las clases, ¿eso realmente permea? Bueno, ahora la historia se repite porque estamos empezando a recibir estos refugiados de la guerra tan terrible, y creemos que puede ser una oportunidad para recibir a estos niños, estas niñas. Pues volvamos a recordar lo que fue en España, volvamos a recordar que esto no puede volverse a ocurrir, que la paz es terrible para todos, y sobre todo acogerles como nos acogieron en la Unión Soviética o en México, que decían al principio, porque una sociedad digna acoge a los otros. Y no estamos hablando solamente de Ucrania, que diremos que son los más fáciles, tampoco hay que olvidar los refugiados de Siria, los de Palestina, hasta los refugiados económicos, que al final dejan mucho más de lo que llevan. Estas mujeres hemos visto que al ser acogidos en la Unión Soviética se han desarrollado como profesionales en profesiones que aquí no hubiera sido posible. Pues tenemos nosotros que devolver eso y hacer que estos niños, que estas niñas que llegan refugiados, refugiados porque tienen por su vida, bien sea de Ucrania, bien sea de otro parte del mundo, darles lo mejor, porque seguro que nos lo va a devolver con creces a nosotros, a sus países y al mundo en general. Creo que la oportunidad de que vengan estas personas refugiadas es fantástica. Tenemos que recibirlas con los brazos abiertos, y en la escuela tiene que ser una oportunidad de aprendizaje. La riqueza que supone recibir gente de otras latitudes, con unas experiencias fantásticas, y así hacernos mucho más humanos, mucho más dignos. Creo que el aprendizaje en derechos humanos más vivencial es acogiendo a estas personas. Y lo importante que hacer también es hacer esa acogida con perspectiva de género, teniendo en cuenta, porque no es lo mismo migrar siendo mujer, no es lo mismo migrar siendo hombre. Sabemos también que hay muchas mafias en las fronteras de diferentes países. Cuando acogemos a una mujer, muchas veces la colocamos, ¿no?, en aquello que otras mujeres quizá que ya vivimos aquí nos vamos intentando como liberar. Es decir, también esa acogida hay que hacerla desde la perspectiva de los derechos humanos y siendo muy conscientes también de eso, ¿no? Recordando que
que queremos libertad para todas, en igual de Sí, condiciones. porque además tampoco las mujeres viven la guerra igual. Es decir, el cuerpo de las mujeres se utiliza muchas veces, en muchas guerras, yo creo que en todas, se ha utilizado y se sigue utilizando como arma de guerra, ¿no? Bueno, aquí en Europa, porque ahora se habla mucho de una guerra en Europa, en Ucrania ya hubo una guerra en Europa, en Bosnia, donde el cuerpo de las mujeres se utilizó también como arma de guerra con las bosnias. Y lo que decías efectivamente es verdad, de acoger ¿no? a las personas que vienen refugiadas, que posiblemente igual en las personas no es tan complicado a pesar de los tantos prejuicios como ellas decían, ¿no? Me contaba, por ejemplo, Araceli una vez me decía, yo era economista especializada en economía de ferrocarriles y cuando vine aquí les pregunté qué pasa, que aquí los números son diferentes que en Rusia o qué, porque no le convalidaban la carrera, ¿no? Pensando que viniendo de Cuba no sabía ni... ¿no? Quiero decir, o sea, hay una serie de prejuicios que tal vez igual en Ucrania pues también son más blanquitos, no sé, quiero decir, no son los sirios, como si en Siria no hubiera gente preparada, y hay un montón ahí encerrados en Lesbos, ¿no? Es decir, es más, el problema que para mí está más en esta Europa fortaleza, ¿no? En la Europa fortaleza que nos han construido y que deja pasar a quien quiere y cuando quiere. De hecho, a colación de lo que dices, Nilofar Bayat, la activista que hemos comentado y a día de hoy vive en Bilbao, ella tiene carrera de Derecho, pero no se la convalidan. Por lo tanto, volvemos a estar en una situación tremendamente, no es que ya no similar, es que estamos casi igual en algunos aspectos. Sin duda no vamos a irnos con todos hechos polvo, ¿no? a casa, es decir, sí estamos avanzando en derechos humanos. El poder hacer esto, por ejemplo, esto es un ritual, ¿no? ¿Esto también sería un recurso pedagógico, Javier, el hacer esto? Sin duda, para mí es un acto pedagógico fundamental. Fíjate, ¿qué sabor nos deja esta película? De una parte nos conmueve, es dura, nos hace sufrir, pero yo creo que tiene un trasfondo positivo, optimista. A mí me da imagen de que se pueden hacer las cosas mejor, que el mundo ha mejorado, a pesar de la guerra que tenemos, que ahora se trata mejor a la gente. Incluso yo estoy muy orgulloso de que ahora mismo los refugiados en un día consigan su NIE, en 3 días consigan el permiso de trabajo. Estoy enfadado con mi gobierno de que eso no sea con otros refugiados, pero me da una sensación de optimismo de que se pueden cambiar las cosas. A pesar de que estamos en un momento terrible, creo que el optimismo para mí refleja esta película y eso me gusta. Me conmueve, pero me alegra también. Y que aunque quede mucho por recorrer, también hemos avanzado en otros aspectos. Sí, bueno, y lo que decías tú también es que es optimista, es que ellas son optimistas. Es decir, o sea, son más que supervivientes, son unas mujeres que efectivamente se han hecho a sí mismas. Entonces, en ese sentido era fácil hacer una película optimista porque ellas, o sea, yo he intentado, mi mirada va por ahí, ¿no? Mostrarlas tal y como yo creo que son, ¿no? Entonces ellas son optimistas y bueno, y también, bueno, lo que pasa también muchas veces con las mujeres en situaciones de guerra o de conflicto, ¿no? Es como, nos gusta la vida, porque como dice Teresa al final, ¿no? Yo quería vivir, y yo creo que se han empeñado en vivir, ¿no? O como dice Julia, no, yo me voy a ir a Bielorrusia, claro que sí, ¿no? Es como, a ver, si se veía una botella de oxígeno terrorífica en la habitación, ¿cómo le van a dejar viajar a Bielorrusia si no puede ni respirar en cuanto sube la temperatura? Pero le da igual, ella lo tiene claro. Yo no voy a pensar en la muerte, además, si es que ya he pasado 2 guerras y me han seguido los alemanes por todos los lados, que decía ella, ¿no? Es como, a ver, ya está. Yo sigo para adelante porque hay que seguir para adelante, ¿no? Entonces este optimismo y esta manera de ver la vida para mí es muy importante, porque en el fondo han hecho un poco lo que les ha dado la gana. Y entonces creo que en ese sentido, como han tenido suerte, también ese optimismo y esas ganas de vivir, ¿no? que todavía tienen. Y esto se le añade también que son mujeres mayores en pantalla, no solo son mujeres, también está el tema del edadismo. Estamos perdiendo esa autoridad que antes les dábamos a nuestros mayores, ¿no? Están empezando a quedar como en los márgenes de esta sociedad, ¿no? Resulta incluso molesto sus historias, ¿no? De repetitivas, y en cambio aquí lo que se hace es una oda a ese conocimiento, a esa sabiduría y de alguna manera se muestra, ¿no? desde esa dignidad que tienen y merecen. Sí, bueno, yo tampoco, a ver, no sé, igual un poco sí que me ha quedado, pero yo tampoco quería hacer una película de batallitas.
Pero es verdad que o sea, es inevitable hablar de la historia por lo que ellas han vivido, pero lo que nos interesaba era sobre todo que ellas hablaran desde su cotidianidad del hoy, ¿no? De cómo en su vida cotidiana y sencilla que tienen hoy en día, cómo su manera de pensar y todo lo que han vivido les hace seguir siendo de una manera concreta, ¿no? Teresa, que va todos los días 2 horas a nadar, que luego le dio por hacer mandalas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Quiero decir, o sea, siguen ocupándose. A Alicia, hasta 4 días antes de morir, todavía iba gente con placas a decirle que por favor le interpretaran las placas y ella estaba encantada. O sea, quiero decir, siguen lo interesante, como han exprimido ellas sus vidas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que siguen por ahí, o han intentado seguir por ahí, porque, bueno, ahora mismo la que queda es Teresa, ¿no? Está ya, que por cierto, como comentabas tú, que está de actualidad, ¿no? Justo ayer hablé con ella y me dijo que, bueno, más allá de que, bueno, me dice que es que hace 15 días cumplió 97 años. Entonces dice, bueno, es que ya no ando como antes y estoy mal de salud y se me ha juntado todo. Y se refería a la guerra, porque ella está muy deprimida, porque no entendemos, ella lo entiende menos, ¿no? Es como, para ella es un todo, Ucrania o Rusia. Ella se crió, o sea, ella estaba en el colegio, creció y se formó en Ucrania, después estuvo en Leningrado y después de la guerra estuvo en Moscú. Entonces para ella, y me decía ayer, me decía, yo sobre todo acabo apagando la televisión porque sobre todo lo que más me duele es ver a los niños. Y le recuerda su propia infancia, lógicamente. O sea, está reviviendo eso y ella me decía, no, claro, es que quieren una salida al mar. También hace su análisis ahí político del asunto, ¿no? Y me decía, ojalá. Yo le decía, Teresa, a ver si consiguen llegar a un acuerdo. Y me decía, ojalá, pero esto viene de antes. O sea, quiero decir que está muy bien situada la mujer, sabe de qué habla. Pero sobre todo me decía eso, los niños, ¿no? Que es como yo los veo y qué horror. Y me acuerdo de cosas que hemos vivido, claro, es que efectivamente se repite y al final en todas las guerras ya sabemos que la verdad nunca se sabe y que los intereses políticos acaban jodiendo a las personas, a lo que se denomina la sociedad civil, que al final es la que paga el asunto, ¿no? En esta y en todas las guerras, y eso es así. Efectivamente, sí se suele decir que la primera víctima es la verdad de una guerra, ¿no? Y así suele ser también. ¿Quieres aportar algo más? Javier, porque estoy a punto ya de preguntar al público a ver si quiere participar. ¿Quisieras añadir algo más antes de que participe? Bueno, pues yo creo que un poco el resumen. Creo que esta película aborda el tema de la paz en primer lugar, una paz feminista, una paz desde la perspectiva de mujeres, del reconocimiento de las mujeres que han luchado por la paz, que han sobrevivido, son resilientes, vivas y de las cuales tenemos mucho que aprender. Es un grito para no olvidar nuestro pasado, para que la memoria democrática vuelva, para que la represión franquista no se quede en el pasado, porque, insisto, es que estamos viviendo situaciones muy duras también en España. Y, por último, acoger a los refugiados como si fueran, como las acogieron a ellas. Me parece que esta visión es fundamental. Yo me preguntaba, ¿yo pondría esto a mis estudiantes universitarios, a los alumnos de bachillerato? Y radicalmente sí. Y creo que hay tantos hilos de los que tirar, de los que abordar, de la guerra, qué pasó con Guernica, Kiev, resulta que estuvieron en Kiev y ahora vienen y eran hermanos, qué pasó en Leningrado, pocos alumnos sabrán lo que pasó realmente en Leningrado, pero sobre todo desde esta perspectiva de mujer, ahora que estamos intentando que cada vez más aparezcan científicas, filósofas en los libros que se reconozca, pues aquí está la historia de la guerra o la historia de la paz o la historia de la migración o la historia de la supervivencia contada desde la perspectiva de la mujer que tanto ha sido olvidada. Yo quiero acabar, como empecé, agradeciendo a Elena por esta obra que de verdad me ha conmovido y me ha encantado. Bueno, esta obra que parece que, en fin, me la agradeces, pero agradecérselo a todo el equipo, porque una película, la inmensa mayoría de las películas, por lo menos, no las hace una sola persona. Aquí hemos estado tres productoras, una de aquí, de Donosti, Sincro, que nos ha acompañado a Ruru Filma, que a Piramid Producción de Limús. Un equipo maravilloso que yo no sé, que después de 5 años hacer esta película ha sido un milagro. Con pandemia de por medio. Con pandemia de por medio. Fue la última película que se hizo en Cuba. Sí, fue la última que se rodó en Cuba. Que se rodó en Cuba antes de la pandemia. Salimos por los pelos, como se suele decir. O sea, nos ha pasado de todo. Entonces,
y la paciencia que ha tenido, porque esto ha salido porque yo me he empeñado en hacerla y no he tirado, en algún momento casi estuve a punto, pero no he tirado la toalla en estos 5 años. Y es un equipo magnífico. Por ahí está Pascal Gañe, que también ve aquí un músico, que a mí la música me encanta. Estoy agradecidísima con esta música. También está Aritz, David y Rubén, productores y otros tantos que, bueno, la representación foral que no ha venido por la nieve, pero bueno, iban a venir también. Y no sé si vas a acabar ya, pero... No, yo lo que quiero es que abrir también a un turno de preguntas si es que quieren, pero como tú veas. Sí. ¿Lo quieres guardar para luego? Sí. Sí, ¿no? Sí. Tenemos un micro por ahí, entonces si alguien quiere hablar o hacer una pregunta o comentar algo, aportar alguna visión, solo tiene que levantar la mano. Mira, un momentito, que le acercan el micro. ¿Qué tal? Buenos días. Yo no estoy de acuerdo con alguna de las cosas que se ha dicho. Entonces, bueno, para empezar, a Hitler le decimos no a la guerra. Luego, la Declaración de los Derechos Humanos nace a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es primero la declaración y luego en el 51 la obligación de acoger en Europa, que se llama Fortaleza, a los refugiados políticos. Es obligado lo que pasa y relacionado con la película, porque claro, ellas son una gota de agua en un océano con respecto a lo que pasaba entonces. Es decir, Europa se llena de millones de gente bambando de un lado para otro, los que se llaman apátridas, gente sin patria, y a partir de este establecimiento de derechos se pone en contradicción derechos universales con los derechos nacionales, ¿no? Entonces, ellas son pioneras, pero también hay que decir, ahora hablaré un poco de la película y a ver si Elena está de acuerdo, que a la URSS va menos de un 10% de los niños de la guerra, La mayoría van a Francia y a Bélgica y quizás con mejor fortuna. Que cuando van a la URSS están en plenos juicios de Moscú, se están masacrando a los miembros del Comintern, que son las delegaciones de los partidos comunistas, y a ellos se los utiliza también al principio muy bien, como propaganda, etcétera, pero, y eso no tiene la culpa nadie, estalla la Segunda Guerra Mundial. Estalla la Segunda Guerra Mundial, hay muchas quejas a partir de ahí, hay historias alucinantes, ¿no? de bandadas de niños dedicados al bandidaje, etcétera, y violaciones, prostitución, claro, la guerra, ¿no? La guerra atroz, ¿no? Entonces no hay que olvidar tampoco que estas mujeres eran de la Asociación de Mujeres Antifascistas, por lo tanto el partido las protegía y había codazos, y luego hay quejas, etcétera, para según a quién protegían y a quién no. Sobre la Segunda Guerra Mundial mueren casi la mitad de los niños de la URSS, es la guerra, no vamos a señalar ni nada, ¿no? Pero quizás las protagonistas de esta película puede que fueran protegidas, no lo sé. También venían, hay que tener en cuenta que esta asociación se enfrentaba con las mujeres libres que eran anarquistas, de la guerra venían de enfrentarse entre ellas, aunque creo que solo hay una que es del 23, ¿no? Hay una de las protagonistas es del 23, que yo creo con 16 años y sucesivos ya participaría en la guerra civil activamente, ¿no? Entonces, sobre la película, a ver si Elena está de acuerdo, a mí me parece que se discute mucho el término de memoria de memoria histórica, ¿no? Una cosa es la memoria y otra es la historia, por eso se utiliza memoria democrática hoy en día. Entonces, a mí me parece que la película es una película, yo la vi ayer, no la he repasado hoy, y sobre todo cómo está planteada formalmente, me parece es una película sobre la memoria personal y familiar, ¿no? Que no ahonda ni pretende en los acontecimientos políticos y más bien indaga en ese itinerario personal de gente que en un momento de la historia y desde niños son arrollados por la historia, se les lanza por ahí y, como ilumina el texto final, pues llevan una vida errante, ¿no? Creo que eso por ahí va la película, sobre todo porque la película es una película rodada en planos generales. O sea, en planos generales tiene, por lo tanto, mucha importancia la itinerancia y dónde están, van de aquí para allá. Cuando hay plano general siempre nos llama, oye, el plano general nos lleva, ¿dónde están? ¿No? Y entonces, más que una película de planos íntimos, de primer plano, etcétera, está en planos generales y por lo tanto se le da mucha importancia
al sitio donde viven, a los lugares por donde transitan, porque esta gente, claro, ha ido de aquí para allá, ¿no? Y también en ese sentido, y a ver si estás de acuerdo, me llamó la atención la utilización del archivo y de la música. La música tiene un tono nostálgico y a mí me dio la sensación, hay dos utilizaciones de archivo. Por un lado, es que da la sensación que ellos es como que abren un álbum personal, ¿no? Con las imágenes, porque cuando hay material de archivo se oye el ruido del material de archivo, se ve la cámara que proyecta, es decir, no es un material objetivo que viene del pasado, sino como si te abrieran un álbum personal. La música ahonda en la nostalgia, es decir, de alguien que desde el final de la vida intenta salvarse a lo mejor con sus relatos, porque no tenemos por qué prestarles totalmente crédito, pero ellas han vivido una vida y tienen que justificarla, por así decir, ¿no? Y hay una diferencia en material de archivo, porque una cosa es el material de archivo histórico, es que se oyen los ruidos, se ve el proyector que proyecta, es decir, esto es un material que se ve desde ahora, que proyectamos, y el nodo, porque el nodo sí que está soltado tal cual, ¿no? Con el audio y tal. Esa utilización de archivo es diferente al otro. Entonces, me gustaría ver si estás de acuerdo con eso, es decir, mi sensación general, sobre todo por lo que he visto formalmente la película, que no hay tanto interés en ahondar en la parte histórica naturalmente que es importantísima, sino en las contradicciones de la parte histórica, tanto como dejar evidencia, no sé si indagar en el sentido de la vida, pero que sería parte, sino dejar evidencia, sobre todo, sin más, de la vida errante de esta gente, para que nosotros luego le demos vueltas, ¿no? Porque claro, somos nosotros los que luego tenemos que rehacer el relato, sí. Bueno, termino. Gracias. Pues es que has dicho tantas cosas, me voy a olvidar de la mitad, pero bueno, por empezar igual, cuando lo último que has dicho, no es que un poco no, ninguna intención de hacer una película histórica, para nada. Digamos que en esta película, obviamente, la historia es inevitable y sale porque ellas han vivido la historia con mayúsculas, entonces aparece la historia, pero yo en ningún momento tenía intención de hacer ni una película histórica ni política en el sentido, claro que es política, todas las películas son políticas. Lo que no es una narración sobre los distintos sectores políticos, digamos, y de todo lo que has contado cuando has iniciado tu intervención sobre, efectivamente, de todo lo que pasó en la Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética, según distintas fuentes, creo que en total, de todos los países a los que fueron, se habla entre 30 y creo que son 32.000, 35.000 en algunas fuentes, de niños y niñas que salieron en las expediciones. La mayoría fueron a Francia, que creo que eran casi 20.000, y luego a otros países. Y lo que tú has dicho, más o menos un 10%, un poquito menos posiblemente, porque a la Unión Soviética, si no recuerdo mal, fueron 2.895 registrados en barcos, porque, por ejemplo, Julia también acabó allá. Julia, que sí es comunista del partido, con carné su familia, a ella la sacaron de un campo de concentración a Francia y se la llevaron a un colegio de niños. Y es verdad que la mayoría de estas personas que fueron a la Unión Soviética eran hijos o hijas de sindicalistas, sobre todo, y las primeras expediciones, que fueron menos numerosas, que salieron de Barcelona y de Valencia, ahí sí que fueron grupos mucho más reducidos y la mayoría eran de estos, bueno, privilegiados, entre comillas, que comentabas, ¿no? Que eran niños y niñas de gente, de comisarios políticos o de gente que estaba en el gobierno, entonces en la República, gobierno comunista. Eso es verdad. Y también es verdad porque, claro, en una película no puedes meter todas las horas que has rodado, pero, por ejemplo, Araceli contaba también que, efectivamente, el problema para los que fueron a la Unión Soviética, porque organizativamente hablando es cierto que el gobierno de la Unión, bueno, el Politburó, vamos a decir, de la Unión Soviética, para ellos obviamente era propaganda. Apoyaban al gobierno republicano, que en aquel momento, sobre todo la facción comunista, era propaganda. Gracias a esa propaganda, estos casi 3.000 críos estudiaron en su propio idioma, se molestaron en editar libros en castellano con asignatura ruso, que era lo que tenían en la mayoría de los colegios. Todo esto se fue al garete con la guerra, obviamente. Y efectivamente murieron unos cuantos, sobre todo
chavales, como por ejemplo el caso de Ignacio, que junto con otros 5 o 6 que eran todos de Eibar, se les conocía como los aviadores de Eibar, porque estos entraron también, estaban en la escuela de pilotos y acabaron en el frente y murieron. Y de ellas, algunas chicas que estaban como enfermeras también, dentro de los 25 millones de personas que murieron en la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Y no sé, iba a decir alguna otra cosa más. Sí, y bueno, y es verdad, el problema o la diferencia fundamental para mí con el resto de los niños y niñas que fueron a otros países es que cuando acabó la guerra y gana Franco, una de las primeras cosas que hizo fue traer de vuelta a esos críos, porque también le interesaba como propaganda reeducar en la decencia a los hijos de los republicanos, ¿no? Y fue fácil, relativamente fácil, traer a los de Francia, a los de Bélgica, bueno, algunos, porque el caso de Bélgica es muy peculiar, porque según tengo entendido, en Bélgica lo que ocurrió es que muchas familias adoptaron y entonces al adoptar les cambiaron el apellido, con lo cual lo que pasó es que con los años mucha de esta gente ni siquiera conocía su propio origen, ¿no? Pero bueno, en definitiva, lo que sí pasó es eso, que por ambas partes había una negativa a que estos niños, que ya de niños no tenían nada, volvieran. Por eso, y con intermediación de la Cruz Roja, por eso a finales de los 50 es cuando empiezan a volver. Y para muchos eso fue un drama, porque vuelven después de 20 años, o más de 20 años, personas adultas cuya cabeza ya no tenía nada que ver con lo que se encontraron y sobre todo por la persecución policial y los interrogatorios a los que les tuvieron durante mucho tiempo. Por eso mucha gente se volvió. Eso es. Claro. Que viven muchos inmigrantes ahora, ¿no? Es que no nos podemos imaginar, yo no es que invalide la película, simplemente trata que las películas no nos cuentan toda la realidad, etcétera. No, claro, para eso pedacito no, a partir claro. de la cual nosotros tenemos que elaborar y que la realidad es una guerra súper complicada, ¿no? Porque el destino de muchos niños mayores y tal, claro, fue atroz aquellos años en toda Europa, ¿no? Claro. ¿Sabéis qué cosa me conmovió mucho de paso de tiempo, ¿no? Porque ellos, claro, tienen que hacer un relato de su vida y tal. Hay, fíjate, que parece una tontería, ¿no? Pero te indica muy bien el paso del tiempo, ¿no? En Cuba la señora, no me acuerdo ahora cómo se llama, la del pelo lacio, que vive con... Julia y Julio. Julia. Pues dice, bueno, iré a ver los Rusia, etcétera, etcétera, cuando está sentada y declara a cámara y dices, hostia, que además parece casi un dibujo, dices, que ánimo tiene. Entonces, claro, se levanta y, claro, apenas puede andar, ¿no? Dices que eso es el paso del tiempo para todos, ¿no? Eso claro. Es universal, ¿no? Su empeño y tal, y luego... Sí, pero bueno, por terminar, en realidad, efectivamente lo que dices, más allá de que cada cual ve la película que ve, porque eso es así en esta o en cualquier película, lo que te digo, pues, o sea, lo que hemos hablado ahora, efectivamente, pero es que de nada de lo que hemos hablado sale en la película porque no era mi intención. Y para terminar, efectivamente la memoria, que es de lo que se habla, la memoria siempre es una construcción y puede ser una construcción social o una construcción personal. Y a mí eso era lo que me interesaba, porque además para muchas la memoria es algo que como capacidad están perdiendo mientras se hizo la película también. Entonces es como, a mí me parecía muy interesante reflejar eso, cómo ellas... Igual que se han construido su propio país, porque no eran de ningún sitio, han construido también su memoria y muchas estaban perdiendo esa memoria también, ¿no? Y esto les ha servido en muchos casos, porque claro, aquí salen 4, pero hay más que finalmente no salen en la película. A muchas también les sirvió de alguna manera para recuperar una que no sale, que se llama Isabel, que vive también en Cuba, me decía, ella escribió sus memorias en el 2005 y me decía, yo lo que hago es releo mis memorias para acordarme de cosas que he vivido, que se me están olvidando, y menos mal que las escribí. Disculpen, vamos, si no les importa, porque estamos llegando ya en tiempo y pueden seguir quizá esta conversación. ¿Hay alguien más quizá que quiera aportar zerbaitola oso luzea mesedez? Posible da niñan, ekarpena edo galdera, sea
en cualquiera de los dos idiomas. Gracias. Bueno, gracias Elena y gracias sobre todo a todo el equipo de la película porque vamos, es espectacular y sobre todo es importante para, creo yo, que memoria de las mujeres. Habría que hacer muchísimas más películas mostrando la vida y la experiencia de esas mujeres que todavía no conocemos, que hay miles y miles y que tenemos que seguir haciendo. Y solamente a terminar, mi aita es niño de la guerra. Mi aita se fue a Bélgica con mi osaba, con 10 y 12 años, en La Habana, y de verdad ha sido unos recuerdos muy, muy especiales para mí, porque lo que decía la aita, siempre decía que en Bélgica era un paraíso. Y hay que decir las cosas. Esas mujeres en Rusia, en el 40, después, vamos a decir, de la guerra, lo pasaron mal. Pero la aita, con todos esos niños que han conocido la bicicleta, el paraíso, el amor de esas familias adoptivas, llegan aquí y les toca la posguerra. Y eso es el hambre, el no saber dónde están los padres, desaparecidos. O sea que para la aita siempre ha dicho que la guerra verdaderamente ha sido la posguerra, porque durante la guerra la aita estuvo hasta el 39, porque claro, ¿qué pasaba? Que en 39 ya venían los alemanes, ya se estaban empezando la Segunda Guerra Mundial y los trajeron para aquí a todos. Entonces, era solamente para decir eso, que lo pasarán mucho peor después que durante la guerra. Y dar las gracias a todas esas familias, por ejemplo, en el caso de Bélgica, del Partido Socialista de la época, que acogieron como reyes y reinas a esos niños y niñas, y de verdad decir que no solamente es, porque no sé si me lo decía Araceli al principio de la película, que era solamente México y Rusia. No, Bélgica ha sido un país espectacular. Y bueno, pues no sé, darle las gracias, por ejemplo, que en esos tiempos, ahora mismo, como decimos, ¿no? de guerra, pues hay que apoyar a los refugiados y refugiadas. Gracias. Es que ricasco. Bueno, pues ya estamos fuera de tiempo. Es verdad que aquí podríamos estar horas, porque esto nos daría para mucho. Que sin duda ninguna película puede recoger toda la historia, eso es imposible. Hasta ahora, de hecho, no ha sido así. Cuanto menos en esta aparece una memoria que es de mujeres, y eso es muy de agradecer a ti, al equipo y, por supuesto, a las protagonistas. Y también dar las gracias a Baketik, Gernika Museoa, UNRWA Euskadi, a ti, Elena, por supuesto, Javier, muchísimas gracias por poner en valor todos estos trabajos y su potencialidad para la paz y la justicia social. Gracias por venir también. A la organización del Festival de Cine de Derechos Humanos, a las instituciones, por supuesto, que promueven Eskura, al equipo técnico y en especial cariño, por supuesto, a todos los niños y las niñas de la guerra. Micro, por favor, para Elena. Un momentito. Papá. Teresa iba a venir a esta presentación y finalmente no ha venido. Bueno, está un poco justa de salud y luego está, como he dicho, un poco deprimida con esto de la guerra. Entonces, me gustaría, si vais a dar un aplauso final, grabarlo en vídeo y se lo voy a mandar a ella para que lo... Porque ella le hacía mucha ilusión, a la vez que le daba incluso miedo volver a esta ciudad de la que salió en el 37, porque ella es de aquí. Entonces, vamos a pedir subir las luces, por favor, para que Teresa, que ahora que va a grabar Elena en vídeo, pueda vernos a todo el mundo aquí congregado y le hagamos este homenaje, ¿no? También a ella y a todas las Teresas. Mila esker bertaratzeagatik y sigamos